en la materia Fundamentos de la Programación. Tema, trabajo práctico experimental 3. Integrantes, Cintia Alvarado, Nayeli García, Eric Hernández, Porfirio Martínez, Walter Vélez, Pamela Vera y Héctor Zavala. Buenas noches con todos. Buenas noches, máster. En la introducción tenemos el trabajo práctico experimental número 3. Integra la teoría computacional en la práctica mediante el uso del lenguaje en Python. El proyecto exige investigar operadores lógicos y estructuras de control para diseñar algoritmos capaces de tomar decisiones automáticas. Posteriormente, estos fundamentos se traducen en código ejecutable, enfocado estrictamente en el procesamiento y análisis de datos reales. El lenguaje de programación Python, creado en los años 90 por Guido van Rossum, Python nació como un lenguaje potente, fácil de aprender y nombrado en honor al grupo de comedia Monty Python, tras modernizarse profundamente con su versión en 3.0 en el 2008. Hoy se consolida como uno de los lenguajes de programación más populares a nivel mundial. Compañero Porfirio, continúe. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Mi tema es operadores aritméticos. En Python, los operadores aritméticos suma, resta, multiplicación, módulo y división, etcétera. Se utilizan para realizar cálculos matemáticos con datos numéricos. Además, el lenguaje permite usar operaciones abreviadas para simplificar la escritura del código y emplear las instrucciones de Spring para mostrar el resultado en pantalla. Eh, a continuación tenemos una imagen y el ejemplo. El ejemplo, el código sigue una estructura de procesamiento de datos lógico y ordenado. De definición de variables, se establecieron valores iniciales mediante asignaciones, diamante base, diamante recarga, costo chaqueta. Operaciones aritméticas. Se utilizaron operadores matemáticos simples, más y menos, para procesar los datos y ordenar resultados intermedios y finales. Total de diamantes y totales de diamantes y diamantes finales. Salida de la información. Se emplea la función print para mostrar los resultados procesados al usuario a través de la consola. El programa funciona como un simulador de transacciones simple. Su propósito es calcular el saldo total, sumar una cantidad inicial con una recarga. Simulador un gasto. El resto, el costo de un artículo, la chaqueta al saldo total. Informa al usuario, notificar mediante mensaje en pantalla cuando el diamante queda disponible, después de haber realizado la compra, permitiendo verificar el estado final del inventario o presupuesto del jugador. A continuación, mi compañero Walter Vélez. Saludos cordiales, máster, saludos cordiales, compañeros. Mi tema es operadores relacionales. Bueno, tenemos como una base de datos, es un sistema que organiza la información para evitar datos duplicados y garantizar su exactitud. Aunque hoy existen alternativas modernas como las bases de MongoDB, el modelo relacional creado en 1970 sigue siendo el estándar principal. El modelo relacional que te estructura esta información en tablas, tenemos como cuáles son unas entidades, las cuales se componen de tres elementos clave. Lo que son las primeras, las columnas, que son atributos, define qué tipo de información se va a guardar, por ejemplo, lo que es nombre, edad, y también tenemos como otro elemento lo que es registros, que contienen los datos específicos de cada entrada individual. También tenemos lo que es
el elemento clave primario, que es un identificador único y repetible de diferencia cada fila del resto. Funciona igual que un número de cédula para una persona. Este, a continuación tenemos lo que es un ejemplo. Este código se desarrolla utilizando los siguientes elementos fundamentales. Entonces tenemos lo que es de entrada, tenemos lo que es el programa que solicita al usuario que ingrese un valor numérico, el cual es convertido a un número entero mediante la función int. Y tenemos la estructura condicional también. Tenemos la estructura condicional if y else, que se implementó una lógica de decisión que evalúa si el valor ingresado cumple con una condición específica de ser mayor a 90 años. El operador relacional, también tenemos como se utiliza ese operador como mayor que para comparar la variable velocidad contra el umbral establecido. Y también tenemos como una respuesta dinámica dependiendo del resultado de la comparación del programa. Ejecuta un bloque de código y u otro utilizando el, la- el, el print. Este programa funciona como un sistema automatizado de monitoreo de velocidad. Su propósito principal es validar datos, recibir la velocidad de un vehículo desde la entrada del usuario, detectar infracciones, determinar automáticamente si la velocidad ingresada excede el límite permitido de 90 kilómetros por hora, por ejemplo, generar alertas, emitir un mensaje claro indicando si se ha detectado una infracción o si el conductor se encuentra circulando dentro de lo que son los parámetros legales permitidos. Y eso es lo que en relación hace en esta parte. A continuación, nuestra compañera Pamela. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Voy a hablar sobre los operadores lógicos. Las expresiones lógicas o booleanas evalúan datos mediante operadores relacionales y lógicos para retornar un valor estricto de verdadero o falso. Estos valores son fundamentales para la estructura de control if en Python, la cual altera el flujo del programa para tomar decisiones. Si la evaluación es verdadera, el programa ejecuta un bloque de códigos específicos, el cual se define obligatoriamente mediante el uso de dos puntos, tras las condiciones y una correcta indentación, que es sangría, en las líneas siguientes. A continuación, vamos a ver el ejemplo. El código utiliza una estructura de control más avanzada que las anteriores. Variables booleanas. Se define variables usuario correcto y clave correcta, que solo pueden tomar dos valores, true, que es verdadero, o false, que es falso. Operador lógico es la clave de este programa. Este operador requiere que todas las condiciones evaluadas sean verdaderas para que el resultado final de la expresión de true, evaluación de condiciones. El if verifica simultáneamente que el usuario sea correcto y que la clave sea correcta. Si una de las dos filas, la condición total, se vuelve falsa y el programa salta el bloque else, este programa funciona como un módulo básico de autentificación. Su propósito es garantizar la seguridad lógica mediante una verificación múltiple. Validación compuesta. No basta con que una parte de la información sea correcta. El sistema exige una coincidencia total de los requisitos de seguridad antes de permitir el acceso. Control de acceso. Es la representación simplificada de cómo funcionan los inicios de sesión en aplicaciones reales. El sistema solo concede el acceso concedido, si ambas credenciales, usuarios y contraseña, son válidas al mismo tiempo.
Es una pieza esencial para entender cómo los sistemas modernos protegen la información, ya que permite combinar múltiples criterios de validación antes de ejecutar una acción crítica. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Máster. Buenas noches, compañero. Mi tema es estructura de decisión. Las estructuras de decisión en Python permiten que un programa evalúe condiciones para determinar qué camino lógico debe seguir. Se implementan mediante tres sentencias claves. If evalúa la condición principal. Elif evalúa condiciones adicionales si la primera resulta falsa. Else ejecuta una ruta por defecto si ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Así como tenemos el siguiente ejemplo. El código se construyó utilizando la estructura lógica básica de bifurcación. Asignación de variables. Se define una variable edad con un valor numérico fijo, en este caso sería 18. Condición lógica, if. Se utiliza una sentencia de control que evalúa si la variable cumple una condición específica mediante el operador relacional de mayor o igual que. Bifurcación, else. Se define un camino alternativo que se ejecutará automáticamente si la condición de X no se cumple. Bloques de código. Se utiliza la indentación, el espacio a la izquierda para indicar a Python qué instrucciones pertenecen a cada caso. Este programa funciona como un validador de categorías basado en un criterio numérico. Su propósito es evaluar estados, determinar si un individuo pertenece a un grupo específico mayor de edad o al grupo contrario menor de edad, controlar los flujos de acción, asegurar que el programa responda de manera distinta según el valor de entrada, permitiendo que la computadora tome decisiones simples. Es la base lógica para sistemas donde se requiere filtrar el acceso a contenidos o permisos basándose en datos numéricos. A continuación, mi compañera Cintia. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañeros. Mi parte es la conclusión. En conclusión, el dominio de los operadores en Python es fundamental para el desarrollo del algoritmo funcional. Actúan como el motor que procesa y transforma los datos con precisión matemática. Permiten la toma de decisiones al evaluar condiciones lógicas, verdadero o falso, y fomentan la creación de un código más limpio, eficiente y optimizado mediante el uso de operaciones breves. Muchas gracias. Esta fue la presentación del grupo número 5.